el tema es experiencias de enseñanza y aprendizaje del quechua en institutos de idiomas. Adelante, Luis Alberto. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a todos los organizadores por haberme dado la oportunidad de participar con ustedes. Entonces, estoy muy contento porque también soy de la casa, de la Universidad Villarreal, de la Facultad de Humanidades, y qué gusto me da saber que actualmente dentro de la facultad ya se está enseñando la lengua quechua. En ese aspecto me da mucho gusto, me siento orgulloso de ese avance que la Casa de Estudios está dando. Muy bien, entonces vamos a empezar con la ponencia, que tiene que ver un poco con algunos aspectos, algunos alcances y algunas dificultades también en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje del quechua en diferentes centros. Bueno, básicamente voy a hablar a partir de mi experiencia. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, se ha hablado bastante, los ponentes que me han precedido han mencionado en diferentes modos nuestra realidad, ¿no? En este caso nosotros somos una realidad donde coexisten diferentes pueblos originarios que se autoidentifican como parte de una nación étnica. Entonces, en este sentido, tenemos 55 pueblos indígenas o también llamados pueblos originarios. 51 de ellos son amazónicos, pueblos, estamos hablando ya no de lenguas precisamente, sino de pueblos originarios, 51 y 4 de pueblos originarios de los Andes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, vamos con la siguiente diapositiva, gracias. En este contexto tenemos que preguntarnos de manera colectiva quiénes somos nosotros. ¿De cuál de estas poblaciones originarias nos sentimos parte? Esa es una pregunta colectiva que todos tenemos que hacernos siempre. Y también cabe hacerse una pregunta individual. ¿Quién soy yo? ¿Dentro de cuál de esta realidad multicultural, multiétnica y lingüística formo parte? En ese sentido, permítanme un poco reflexionar acerca de mi proceso de autoidentificarme durante estos largos años de vida como docente y también como ciudadano. En primer lugar, me autoidentifico como nativo americano. Antes nos llamaban indígenas o indios. Entonces, actualmente estamos en proceso de construir estos conceptos y buscar conceptos más bien propios con los que nos sintamos más cómodos, ¿no? Entonces, dentro de esta colectividad, ¿quién soy? ¿Cómo me identifico? Me identifico como nativo americano o específicamente nativo quechua. Tengo 20 años de experiencia docente, 5 años de experiencia como docente de quechua y además otros tantos como traductor quechua. En este caso también quería hacer prevalecer un concepto que está quedando a veces un poco de lado, ¿no? Muchas veces la mayoría de las personas que migramos del campo a la ciudad, están viendo en la foto mi ciudad natal, que es Pararani, no aparece en los mapas, forma parte del distrito de Puyo, en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho. Entonces, decía yo, cuando migramos del campo a la ciudad y tenemos la oportunidad de acceder a la educación superior, y tenemos nuestras maestrías, nuestros doctorados, nuestro PhD y todo lo que querramos, muchas veces vamos olvidando nuestro origen. Vamos olvidando nuestro origen, y no solamente los que tenemos la oportunidad de pasar por estos procesos de la educación superior, también el ciudadano de a pie, aquel que viene a Lima o a diferentes ciudades a buscarse una oportunidad laboral, una mejora económica, también sufre por este proceso que termina penosamente en la enajenación, en la pérdida de la identidad cultural, lingüística. Hay una desconexión, pero afortunadamente este proceso está también en cuestión, se está recuperando, hay mucha gente que está tomando conciencia, ¿no? Entonces quería comentarles esto porque es muy importante desde mi experiencia personal.
Entonces, como ven en estas imágenes, ahí está mi pueblo, a la que voy pues cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? 2, 3 veces al año por cierto tiempo. El año pasado, gracias a la pandemia, tuve la suerte de vivir otra vez en ese hermoso lugar y trabajar desde allá, porque gracias a la pandemia también llegó internet a esa pequeña comunidad donde apenas existía una radio, y eso también en horarios de madrugada, porque después no había señal. Y en esta otra foto estoy arando con 2 bueyes, estoy sembrando en este caso cebada, y en la foto ven la cebada que ya creció, ¿no? Entonces es importantísimo tomar en cuenta, por más que hayamos venido a la ciudad, por más que hayamos logrado grados académicos, por más que vayamos creciendo en el aspecto formal, en el aspecto académico, económico, como sea, no debemos perder nuestra esencia, porque no dejamos de ser. En este caso no dejamos de ser quechuas, no dejamos de ser nativos o nativo descendientes, ¿no? Entonces vamos partiendo con esa pequeña reflexión y vayamos a la siguiente presentación, por favor. Bien, vamos a hablar un poco acerca del perfil del docente de idiomas originarios, en este caso, ¿no? Y aquí es donde tenemos que recalcar algunas dificultades. También hoy día se ha hablado bastante de, por ejemplo, y me parece muy bien, también me alegra, que la pandemia nos ha traído oportunidades, ha hecho que la oferta de centros educativos públicos o privados crezca. Eso está perfecto, está maravilloso. Sin embargo, tenemos todavía algunas dificultades, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, perfilar un poco hacia dónde debe apuntar el docente de idiomas, ¿no? Cuál es el perfil que debe con el tiempo lograr. En primer lugar está la formación pedagógica. Un docente de idiomas no necesariamente va a ser de origen profesor, como es mi caso. Yo estudié literatura. La mayoría de mis colegas que trabajan conmigo, por ejemplo, en la Católica, vienen de diferentes especialidades, psicología, bueno, algunos de educación, otros vienen de lingüística, como en mi caso de literatura. Pero tiene que haber una formación pedagógica que es innegable porque nos permite conocer herramientas. Luego tenemos, por ejemplo, la especialización como docente de quechua como segunda lengua. En este aspecto no es suficiente ser quechohablante nativo, no es suficiente conocer la lectoescritura del quechua para enseñar el quechua apropiadamente, porque eso no nos capacita o no nos faculta automáticamente a ser docentes de idiomas. Entonces, si nosotros estamos ejerciendo la docencia de lengua quechua o de cualquier otra lengua originaria, tenemos que preocuparnos en especializarnos como un docente de idiomas, en este caso el quechua como segunda lengua o como lengua materna. Naturalmente, el docente en cualquier rubro de la enseñanza debe tener este perfil muy importante de la creatividad para que las clases sean impactantes, innovadoras, para que tengan muchas estrategias, ¿no? Además de ello, tenemos que desarrollar habilidades blandas, ¿no? Ponernos en el lugar del estudiante, porque muchos de nuestros estudiantes vienen desde cero. Entonces, entre el quechua y el español no hay ninguna transparencia, es decir, no hay semejanzas, ¿no? De repente, si yo soy hispanohablante, estudio portugués, hay transparencia entre ambas lenguas, hay similitudes fonéticas o sintácticas o léxicas. Yo estudio de repente el inglés, es un idioma que vengo estudiando desde la secundaria, desde la primaria, entonces hay cierta familiaridad. En cambio, con el quechua empezamos literalmente de cero con la mayoría de nuestros estudiantes y allí necesitamos mucho de las habilidades blandas. Tenemos, por ejemplo, el tema del dominio de las herramientas digitales, ¿no? En este caso, sobre todo cuando se trata de la educación a distancia o virtual. También tenemos el tema de la adaptación a entornos virtuales. Bueno, estoy repitiendo esto. Y tenemos, por ejemplo, debemos dominar la transposición didáctica. Seguramente la mayoría de ustedes conoce este concepto, que consiste en transformar
aquello que al estudiante le resulta difícil en una enseñanza sencilla, ¿no? Entonces, la transposición didáctica es el arte de convertir en una cosa fácil, sencilla, aquello que es o que resulta complejo. Eso es importantísimo dentro de la enseñanza de idiomas y con mayor razón de nuestras lenguas originarias, porque como decía, parten la mayoría de nuestros estudiantes desde cero. Bien, y finalmente quería recalcar que es importante el conocimiento pleno de la cultura y la cosmovisión. Porque el quechua, a diferencia de las lenguas occidentales, las lenguas occidentales, ¿sí? Es una lengua que está innegablemente ligada a la cultura, a la cosmovisión. Desde la forma como nosotros saludamos, damos la mano, desde la forma como tenemos el contacto, el primer contacto, desde ahí ya estamos aplicando el tema de la cosmovisión andina. Entonces, cada clase siempre va a estar ligada de alguna manera a la cosmovisión andina y en este caso el docente de lenguas originarias tiene que ser consciente de esta habilidad que debe conocer. Bueno, es un conocimiento que lleva consigo y tiene que saber transmitir a sus estudiantes. Muy bien, entonces más o menos estos son los perfiles que a mi parecer debemos cumplir los docentes de lenguas originarias. Ahora pasamos por favor a la siguiente presentación. Muy bien, aquí vamos a hablar acerca de quienes estudian quechua, ¿no? Anteriormente ya se habló en líneas generales. Casualmente también suelo hacer estas preguntas a mis estudiantes, ¿no? ¿Quiénes somos los que estudian? ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Quiénes son nuestros alumnos? Entonces vamos a revisar primero estadísticas generales. Por favor, la siguiente presentación. Algunos alcances. Bien, estos censos nos dicen lo siguiente, son los censos del 2017 del INI. Dice que el 30% del total de la población peruana se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena u originario. El 30% de los peruanos se autoidentifica como parte del pueblo originario. La cuestión es, ¿quiénes de esta población están estudiando quechua con nosotros? Vamos con la siguiente presentación. Luego tenemos, por ejemplo, de este 30% se divide en dos grupos. El 26% de la población se autoidentifica como parte de la población indígena y el 4% de la población afroperuana, ¿no? Entonces, esto tomando en cuenta las 25 regiones del país. Entonces, tomando en cuenta estas estadísticas, vamos a pasar a la siguiente presentación, que nos habla de nuestros alumnos. En este caso vamos a hablar de quiénes son nuestros alumnos según la edad, por ejemplo, ¿no? Como observamos en el cuadro, tenemos que hay un pequeño porcentaje que oscila entre los 16 y los 19 años de edad, porque en la mayoría de centros la edad mínima para acceder a estudiar idiomas, por ejemplo en la católica, es 14 años. Entonces el grupo mayoritariamente está entre los 20, la veintena, treintena y 40, ¿no? Los estudiantes tienen 28%, son veinteañeros, ¿sí? El 23.8% son treintañeros y el 28.6% son de los 40 años, ¿no? Y hay un porcentaje también considerable de 50 a más, que es el 14.3%. Muy bien, entonces la mayoría está por lo menos casi el 80% de nuestros estudiantes oscilan entre los 20 años y los 40 años. Bueno, 49 años. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Según el género, en este caso, esto es ya era una evidencia, pero que la confirmación de los datos es importante, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes son huarmicuna, o sea, mujeres. 65.1% de nuestros estudiantes son mujeres. El 33.3% son varones.
y por ahí alguien dijo Manancancho, o sea, no se siente identificado con ninguno de ambos géneros, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que, y yo quiero que esto está funcionando en diferentes ámbitos de la vida profesional, hay una predominancia de las mujeres entre nuestros estudiantes de quechua. Vamos a la siguiente. Muy bien, según la autoidentificación étnica, en este caso hicimos una pregunta que no estaba en el censo y debería haber estado, ¿no? Por ejemplo, pusimos como opciones nativo americano, quechua, aymara, xaninca, etc., ¿no? Pusimos, por ejemplo, como nativo americano descendiente. Bueno, también está eurodescendiente, asiático descendiente, afrodescendiente. Son las opciones que pusimos. Entonces, para gran sorpresa nuestra, el 44.4% de nuestros estudiantes se consideran nativo americanos. Ese es un dato muy importante porque nos habla pues de cuál es la autopercepción de cada uno de nuestros participantes, ¿no? Luego tenemos que el 36.5% se considera nativo americano descendiente. Entonces, ¿a dónde vamos con estos datos? ¿A qué llamamos nativo americano descendiente? Eso que en el Perú nosotros mal llamamos mestizo. Cuando hablamos de mestizo, ¿de qué mestizo estamos hablando? ¿Del mestizo americano, nativo americano descendiente? ¿Del mestizo eurodescendiente? ¿Del mestizo asiático descendiente? Porque el mestizaje tiene un matiz muy amplio y además es un concepto muy vago, muy gaseoso. No nos dice nada, no nos habla de nuestros orígenes, es decir, hacia dónde apunta el mestizaje. Entonces, desde nuestra concepción, el mestizaje apunta a la invisibilización de grupos étnicos. Entonces mucha gente dice, yo soy mestizo, sí, pero ¿a cuál pueblo perteneces? ¿Cuáles son tus ancestros? ¿Dónde está tu ancestralidad? ¿Está en Europa? ¿Está en Asia? ¿En América? ¿En África? ¿Dónde está tu ancestralidad? Ah, yo soy descendiente, mis papás son de Cusco, eran quechohablantes. Entonces eres descendiente. Si no eres nativo americano, por lo menos estás dentro del grupo de nativo americano descendiente. Ese es el mestizaje que tú tienes. Entonces, ahí tenemos estos datos que son muy importantes. Mayoritariamente nativo y nativo americano descendiente. Vamos con la siguiente. Maimantatascan, que significa de dónde eres, lugar de procedencia. En este caso, el 39.7% es de Lima, ¿no? La gente de Lima está estudiando quechua y es el 39.7% de nuestros alumnos. Tenemos, por ejemplo, que el 25.4% viene de la región Chanca. Chanca se refiere a Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. El 26.6% viene de Joyasuyo. En este caso hemos incluido a Cusco, Puno, Moquegua. Y de otras zonas proceden otros porcentajes minoritarios, ¿no? Entonces, este es un tema que tiene que ver también con la educación virtual, como comentaban mis antecesores. Nos ha permitido tener estudiantes incluso de otros países, ¿no? Actualmente, personalmente, tengo estudiantes de Argentina, tengo estudiantes de tanto peruanos como extranjeros, ¿no? Tengo estudiantes nativas de Argentina, o ciudadanos argentinos, ciudadanos norteamericanos, ciudadanos canadienses, o peruanos residentes en el extranjero, o descendientes de peruanos que han ido al extranjero. Entonces, esta es la maravilla que nos ha traído la educación virtual, mal que bien, gracias a la pandemia. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Vamos a revisar en este caso sobre la residencia, donde vive la mayoría de nuestros estudiantes. Ya habíamos visto esto, vamos a la siguiente. Muy bien, según la ocupación, el 71.4% de nuestros estudiantes son profesionales universitarios de diferentes áreas, ¿no? Médicos, abogados, de las ciencias sociales, de las humanidades, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? El 15.9% son estudiantes universitarios. Y hay otros grupos minoritarios
comerciante, obrero, trabajador del hogar, artesano, jubilado, ¿no? Y esto es un eco, es una consecuencia directa del reconocimiento de las lenguas originarias para la obtención de grados académicos gracias a la reforma universitaria, ¿no? Y de esta manera muchos profesionales tienen la oportunidad de poder sustentar su grado académico validando como una lengua el quechua, por ejemplo, o cualquier otra de su preferencia. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Bien, la motivación, estudio quechua por la motivación. Tenemos ahí opciones como razones académicas, obtener el grado, crecimiento profesional, pasatiempo, autoidentificación étnica, recuperación de identidad, interés por conocer mejor la realidad sociocultural, autoidentificación étnica, creo que ya se repite esto. Y también tenemos, por ejemplo, bueno, en algunos casos los estudiantes los censados han puesto como sus opciones cuando consideran que es más de una opción, ¿no? Más de una opción. Entonces, tenemos que el 15%, 15.9% lo hace por razones académicas, el 22% lo hace por interés por conocer mejor la realidad del Perú, la sociocultural, el 22.2% por recuperar la identidad porque sienten que se les ha negado a ellos propios y también a sus ancestros, a sus padres de repente, la posibilidad de mantener su lengua. Y también tenemos, por ejemplo, el 15.9% lo hace, el 17.5% lo hace por crecimiento profesional propiamente, ¿no? El 9.5% lo hace por bueno, hay más porcentaje ahí de autoidentificación étnica, ¿no? Es una forma de apropiación de lo que sienten que les han arrebatado por razones sociales, por razones en este caso de racismo que se comentaba también. Bien, entonces vamos pasando con la siguiente. Hay algunos avances y limitaciones, vamos a pasar rápidamente para no dilatar el tiempo. Muy bien, este es un comentario muy personal. Una de las principales limitaciones es el colonialismo ideológico del que todavía reina en nuestro país, ¿no? Cuya consecuencia viene a ser pues la discriminación racial, lingüística, incluso la autodiscriminación, porque los propios quechohablantes, en muchos sentidos, o descendientes de quechohablantes, tienen opiniones como esta, ¿no? Vamos a leer, esta es una opinión real, no vamos a decir de dónde viene, pero sale de las redes sociales, ¿no? Entonces, habla de nuestro curso y dice, no entiendo por qué perder tiempo en aprender ese lenguaje si no es nada comercial. Entonces acá están tomando en cuenta que el quechua no es comercial. A los autóctonos se les debe educar en español o inglés, porque así pueden comunicarse con todo el mundo. Pero ese vocablo muerto, ni sus paisanos hablan ese dialecto que se perdió hace 700 años cuando los genocidas incas destruyeron a sus rivales chancas. Bueno, esa es una opinión. Ahí notamos que hay, pues, en primer lugar, posiblemente es un caso de autorracismo, ¿no? Porque es posible que esta persona descienda de quechohablantes o de alguna otra variedad o lengua originaria. También hay un tema, por ejemplo, de desconocimiento total en cuanto a los derechos lingüísticos y los derechos culturales de los que gozan los pueblos originarios, y que son derechos irrenunciables que además tienen, el Estado tiene la obligación de hacer que estos derechos se ejerzan, ¿no? De respetar y de hacer valer estos derechos, porque son derechos constitucionales y son derechos que están amparados en el derecho internacional, ¿no? Y también tenemos el caso que se comentó ya, por favor, una más, el caso de este docente catedrático de la San Marcos, que igual piensa que el francés, el alemán, el italiano son las lenguas de la ciencia y la cultura. Entonces, ¿cuál es el patrón común de este tipo de comentarios? Que por cierto todavía abundan, pero ojalá que vaya desapareciendo, ¿no? Totalmente, hay que erradicar. En primer lugar, son cuestiones ideológicas, ¿no? El racismo en sí mismo es una cuestión ideológica, ¿no? Entonces,
una ideología se combate con otra ideología. No hay forma, no hay otra manera de combatir, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es una ideología? Es porque es una forma de entender el mundo. Es una forma de, en primer lugar, de ubicarse en el mapa racial, en el mapa social de los diferentes grupos étnicos, y es una manera de sentirse, de verse, de entenderse como alguien mejor o superior a cierto grupo, ¿no? Entonces, es una ideología racista que tenemos que combatir. Y bueno, es una pena pues que un docente catedrático de derecho, para colmo de males, tenga este tipo de pensamiento cuando pues está hablando contra uno de los derechos fundamentales del ser humano, que son sus derechos lingüísticos y culturales. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Hay algunos, como comentaba, avances y limitaciones. Hay algunas limitaciones para el docente, para nosotros que nos dedicamos a la docencia de lenguas originarias, ¿no? Una de las, vamos a llamarlas limitaciones externas, son nociones preliminares. Podría ser esto que ya comentamos, como el colonialismo ideológico, en este caso preciso, cultural y lingüístico, que genera mucha resistencia, incluso de parte de los propios quechohablantes, ¿no? Está pasando en los sectores rurales. Los padres quechohablantes todavía están resistiéndose a que sus hijos estudien el quechua, y esto también está siendo un problema para que la educación intercultural avance como debería ser, ¿no? Hay un sentimiento de autosuficiencia en hablantes nativos, por otro lado, ¿no? Especialmente me ha tocado conversar con docentes de educación intercultural bilingüe, que son hablantes nativos, que se resisten a estudiar el idioma o se quieren ir de frente al nivel básico, a pesar de que pues no han estudiado previamente el idioma. En este caso aplica un examen de clasificación para que pueda ubicársele en el nivel apropiado, ¿no? Entonces, muchas veces hay este sentimiento de autosuficiencia pero yo ya sé, ¿para qué voy a estudiar si ya sé? Entonces, se está, en este caso, poniendo en menos la capacidad de estudiar un idioma y de conocerlo a profundidad. El otro tema es el analfabetismo en lengua quechua y en diferentes lenguas nativas. ¿A qué me refiero? Los quechohablantes, hasta hace poco nomás, hemos sido analfabetos de nuestra propia lengua. Hemos sido alfabetizados, sí, pero nuestra alfabetización ha sido una castellanización y en consecuencia ha sido una occidentalización, es lo que comentaba al principio, ¿no? Nos han llevado a despojarnos de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestra ancestralidad. Entonces, ahora toca hacer el proceso inverso, ¿no? Revertir esta realidad. Toca pues alfabetizar a los quechohablantes. No estoy hablando en este caso ya de nuestros estudiantes. Como sabemos, la mayoría de nuestros estudiantes están en Lima, ¿no? O en diferentes partes del Perú, del mundo, pero tienen no son necesariamente quechohablantes nativos. Entonces, en este caso estamos hablando de alfabetizar el quechohablante nativo. ¿Por qué? Primero, por simple derecho lingüístico. Este quechohablante nativo tiene derecho de informarse, leer, escribir, comunicarse en su propia lengua. Se están sacando libros, están sacando novelas, cuentos, poemas, revistas en quechua u otra lengua, y el quechohablante penosamente no puede leer estos textos, no puede acceder a esta información debido a que no ha sido alfabetizado. Entonces ahí el gobierno, las diferentes instituciones de la sociedad y también nosotros como profesionales tenemos un trabajo muy importante que desarrollar. Y el otro asunto que podría ser pues el temor y la desconfianza ante lo desconocido. Muchos no se animan a estudiar porque piensan que es algo muy difícil. La mayoría de nuestros estudiantes ingresan con ese pensamiento, ¿no? El quechua es una lengua muy difícil. Al principio lo parece, pero la experiencia también nos indica que en la medida que el estudiante va avanzando, se va facilitando la enseñanza porque las reglas gramaticales elementales se van repitiendo en todos los niveles y lo único que va a cambiar es
el vocabulario, el tema. Una vez que hemos aprendido lo básico, lo esencial de la gramática, todo va siendo mucho más sencillo, porque la lengua quechua es una lengua bastante regular, no tiene estas irregularidades de otros idiomas como por ejemplo el español. Bien, para ir terminando, porque ya sé que voy abundando en el tiempo, vamos a hablar un poco de algunas limitaciones también. Estas son limitaciones propias de la enseñanza y el aprendizaje. Como ya comentaba, hay una falta de formación pedagógica. Es cierto, ha crecido la oferta, hay mayor cantidad de centros, ya sean públicos, privados, emprendimientos, y hay gran cantidad de personas dedicándose a enseñar quechua. Pero el problema también, hay que decirlo, es que cuántos de ellos se han capacitado debidamente, ¿no? Es necesario capacitarse, ¿ya? El siguiente problema es que aún no existe un centro especializado para profesores de lenguas originarias, ¿no? Por lo menos yo no conozco uno. Entonces hace falta crear un centro especializado de donde salgan los profesores y los traductores, ¿por qué no?, de lenguas originarias, ¿no? Ahí tenemos un tema pendiente. También hay una falta de alfabetización digital. Muchos de nuestros estudiantes y también seguramente algunos docentes todavía no se han alfabetizado digitalmente, es decir, en el manejo de las herramientas digitales. Hay una falta de conocimiento especializado de la gramática de la lengua porque, repito, muchas veces mucha gente se siente autosuficiente y dice: yo sé quechua, voy a enseñar quechua. Es buena la iniciativa, sin embargo, muchos de nuestros estudiantes también llegan a nosotros y dicen que han sido, pues, como que se han sentido como estafados porque no les han enseñado nada, o les han enseñado a la antigua, ¿no? Gramática, vocabulario, y al final no han aprendido, pues, gran cosa. Personalmente tuve dos experiencias muy importantes sobre esto. Alguna vez me llamaron de un centro para enseñar quechua avanzado y los estudiantes tenían 2 años estudiando quechua en ese centro. Entonces, como es avanzado, yo llegué, empecé a presentarme en quechua totalmente y les invité a presentarse en quechua y penosamente no supieron presentarse en lo elemental, decirme quién soy, de dónde vivo. No pudieron hacerlo. Entonces eso para mí fue un choque tremendo, debido a que llevaban tiempo estudiando quechua. Entonces entiendo que no estuvieron, pues, de la mano de un profesional de la enseñanza del idioma. Así que tuve que empezar de cero con ellos, replantear todo el programa para que puedan salvar la situación, ya que nos quedaba 4 meses para terminar. Y también hay escasez de contenidos disponibles en la red. Sí hay. Ahora tenemos contenidos en la red. ¿A qué me refiero? Textos, me refiero a materiales manuales, me refiero a artículos, información en general. Ya lo encontramos ahora, pero todavía es escaso, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades que tenemos y hay que seguir trabajando en esto. Bien, la presentación va para más, sin embargo, debo hacer aquí un alto para darle la oportunidad también a los siguientes colegas. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, muchas